Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. Juntos vamos a hacer En qué creen los que creen. Esta propuesta que llega a su hogar semana a semana con Monseñor Jorge Casareto. ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy tenemos a Monseñor Carlos Francini. Sí, señor. Que fue fiel de San Isidro, exalumno del Marín y ahora es arzobispo de Mendoza. Así que es una alegría muy grande tenerlo entre nosotros en esta audición. Claro, y con usted ha trabajado codo a codo durante mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Muchos años. Vamos a ir conociendo entonces la historia, la vida de este arzobispo hoy de Mendoza, Monseñor Carlos Francini, mano a mano con Monseñor Jorge Casareto, después de los títulos, señor director. Carlos Francini, 24 años prácticamente de sacerdote en San Isidro, 12 años de obispo de Rafaela y ahora unos meses en Mendoza como arzobispo. Bueno, primero hablemos de la vocación sacerdotal, esa experiencia tan fuerte. Yo te sentí tan colaborador, pero además nos conocemos desde cuando vos eras un joven que venías a plantear tu vocación. ¿Qué es esa experiencia de la vocación al sacerdocio? Bueno, fundamentalmente es una aventura que tiene que ver con la fe y con el amor, ¿no? Porque a medida que se va haciendo más fuerte la presencia de Jesús en la vida de uno percibe que la vida tiene sentido si uno da respuesta a aquel que se nos va manifestando, ¿no? En mi caso concreto, vos podrías hablar, si yo te levantara la veda, podrías hablar más que yo de este tema, pero bueno, hubo un momento en mi vida, terminada la escuela secundaria y después de haber hecho alguna experiencia universitaria, que se empezó a hacer más fuerte esta conciencia de que Dios me llamaba para algo más. También te acordarás que no es necesariamente algo que me atrajera sensiblemente, muy por el contrario, yo estaba muy contento con lo que estaba estudiando en la facultad. Yo estudiaba ciencias políticas con ánimo de dedicarme después a las relaciones internacionales. Pero bueno, cuando el Señor llama, puede con todo y fundamentalmente yo diría, y esto se lo digo mucho a los jóvenes que vienen a verme con esta misma inquietud, fue muy fuerte una creciente vida eucarística. Yo en ese tiempo de la universidad prácticamente iba a misa todos los días y diría que ese encuentro cotidiano con el Señor iba siendo cada vez más fuerte, que Él quería otra cosa. Y bueno, así fue que fuimos discerniendo juntos hasta que Monseñor Aguirre me recibió y me confirmó que estaba llamado a la vida sacerdotal, y así fue que ingresé al seminario. Viste que cuando uno habla de llamado de Dios, y a veces la gente también pregunta, ¿pero qué? ¿Se siente un llamado interior? ¿Cómo se descubre esto, que hay una vocación, ¿no? Yo diría que fundamentalmente hay un camino positivo y uno negativo. El negativo es un esfuerzo de insatisfacción que a uno le hace imaginar que debe haber algo más. No hay insatisfacción porque, como digo, desde el punto de vista sensible, estaba muy contento con lo que hacía, pero sí la conciencia de que la vida es algo que vale y que vale la pena jugarla por cosas importantes, ¿no? Y entonces en esa línea, quiero aclarar, no es ningún sentimiento sensible extraño, ni ninguna llamarada, ningún fogoneo artificial, es sencillamente esta conciencia profunda. A mí me gusta ponerles a los chicos esta comparación. Cuando uno se enamora de alguien, es difícil decir qué es lo más allá de toda la poesía. Bueno, hay algo que me atrae de esta persona que no me atrae de otras. Bueno, es el mismo mecanismo, digamos, ¿no? que hace que uno diga, acá lo mío pasa por aquí, aún sin que haya una excesiva, insisto, gratificación sensible. Vos recordarás que contemporáneamente conmigo entró al seminario Peter Oliver, sacerdote ahora de la diócesis de Azul, que para ingresar al seminario él tuvo que esperar 9 años. Su madre, él era hijo único, su madre dependía de él, y hasta que pudo dejar encaminada la vida de su madre, tuvo que esperar 9 años. Claro, cuando él entró al seminario, tenía una alegría, un encanto con esto de estar en el seminario, que yo lo miraba y decía, ¿cómo hace este tipo? Porque la verdad que a mí eso no me pasaba. Bueno, con cada uno Dios teje una trama diversa, que es única y repetible, y cuando uno la vive con intensidad es extraordinaria para uno, no necesariamente para el del lado.
Yo me acuerdo como si fuera hoy, después de casi 24 años, de los cuales muchísimos estuviste al lado mío, vicario general, y un Jueves Santo llamó el nuncio apostólico por teléfono, me acuerdo que me llamó y me dijo, ¿lo puede pedir al Monseñor Francini que esta tarde me venga a ver? Y dije, bueno, lo van a hacer obispo. Esa tarde fuiste, Jueves Santo. ¿Qué pasa en el corazón de uno cuando le dicen, uno es obispo, el Papa te ha nombrado obispo, sucesor de los apóstoles? ¿Qué pasa ahí adentro del corazón de uno? Bueno, de aquella tarde recuerdo varias cosas. La primera de todas es que después de que el nuncio te llamó, me dijiste, terminado el almuerzo, tenés que ir a verlo al nuncio a las 4 de la tarde. Yo recuerdo que te dije, ¿y para qué? Y vos ¿cómo para qué? No me dijiste nada más que eso. Bueno, por supuesto pretendí dormir la siesta, no pegué un ojo y me fui. Jueves Santo por la tarde, por supuesto me vestí con mis atuendos clericales y llegué una hora antes a la Anunciatura a la que tenía que llegar, así dejé el auto en un estacionamiento ahí en el patio Bullrich, que está a la vuelta de la Anunciatura, y me fui a tomar un café porque no sabía qué hacer. Y de golpe tomé conciencia de lo ridículo de la situación. Yo, cura, vestido de cura total, tomando un café patio Bullrich un Jueves Santo. Cualquiera que me vea va a decir, este tipo está loco. Bueno, es parte de la situación un poco loca que uno vive en estos momentos. Bueno, cuando el nuncio me dijo que, en realidad el nuncio me preguntó cómo me estaba yendo con los sacerdotes. Yo acá en la diócesis me ocupaba bastante el acompañar la vida de los sacerdotes. Claro, yo decía, ¿ya qué te importa este tema en este momento? En un momento dijo, bueno, miren, en este día tan sacerdotal, le quiero decir que el Papa lo ha nombrado obispo. Bueno, en realidad la sensación es un poco extraña, porque sensiblemente en ese momento uno se queda medio perplejo, como alguna vez hemos compartido, no es que me tomó absolutamente de sorpresa. Siempre cuento con mucho humor el padre Damián, a quien muchos de los que nos ven seguramente conocen. El día que se hizo público, que vinieron unos cuantos curas a comer, me decía, poné un poco de cara de sorprendido, pareciera que es lo más normal del mundo. Bueno, no es que sintiera que era lo más normal del mundo, pero uno, en el fondo, cuando se entrega al Señor, se entrega para seguirlo hasta donde quiera llevarlo, y bueno, en la medida que uno se entregue, el Señor siempre no se deja ganar en generosidad, así que en ese momento yo salí de la Anunciatura y fui a rezar a una iglesia que está ahí muy cerca, la casa de la iglesia de las Hermanas Esclavas. Recuerdo que allí le pedí, como gracia al Señor, que me enamore de esta nueva esposa que me estaba encomendando, ¿no? Bueno, la verdad que me dio sobradamente la gracia pedida, ¿no? Claro, pero justamente a veces la gente ve que el obispado es una especie como de honor, ¿no es cierto?, de título. A veces la gente interpreta que es como una carrera lo nuestro, ¿no? Que así como uno se recibe de abogado y después este tema de ser sucesor de los apóstoles, ¿no? Es decir, este entrar, uno es uno más de los 12, ¿no? Y esa parte es algo que verdaderamente... Es decir, a mí lo que se me ha ido haciendo muy claro, antes de ser obispo también, pero desde el episcopado con mucha fuerza, que en realidad en la Iglesia todo, esto que dice tantas veces el Papa Francisco, ¿no? Todo poder, entre comillas, es servicio, ¿no? A mí se me hizo muy claro que en todo caso la llamada al episcopado era una nueva invitación, bueno, una profundización en una vocación al servicio que recibí desde el día que fui bautizado en todo caso, ¿no? Por tanto, lo que me fue muy claro es que si se me pedía este nuevo servicio era para ser más servidor, valga la redundancia, no en vano mi lema episcopal es servidor y testigo, que me parece que son dos expresiones de San Pablo que resumen profundamente lo que es el ministerio episcopal, ¿no? Uno está no aquí para hacer carrera ni para hacer la suya, sino para hacer lo que la Iglesia necesita de uno, y uno lo va a hacer no en virtud de sus dones, talentos o capacidades, sino fundamentalmente por su disponibilidad a la acción del Espíritu a través de uno, ¿no? Que Dios obra muchas veces, incluso a pesar de nuestras propias miserias, a través de este servicio. Esto que Pablo dice con tanta fuerza, digamos, un tesoro en vasos de barro, es verdad, no es verso. Es decir, no realmente uno es muy consciente de sus límites, es muy consciente incluso cómo de los propios límites Dios se sirve para hacer cosas grandes, ¿no? Yo después de casi 14 años de obispo puedo decir que efectivamente Dios ha hecho cosas grandes a través de mi ministerio, no de mí, de mi ministerio, que no es mío, es de Él. Así que me parece que esto es diríamos, como un componente. Y si alguien piensa que ser obispo es una especie de promoción,
alabanza, seguramente no sabe lo que es la vida de un obispo, no ha entendido lo que es la vida de un obispo. Que seguramente porque el corazón humano es muy misterioso y el tentador es muy sutil, que se mezcle en algunos momentos. Monseñor Aguirre, nuestro viejo obispo, aquí en San Isidro, tenía una expresión que era muy gráfica. Él decía que a algunos se les subió la mitra a la cabeza, ¿no? Bueno, es probable que, insisto, porque no somos ángeles, que en alguna ocasión, en alguna situación, se pueda uno confundir o como decimos vulgarmente, creérsela, porque no somos de palo, pero Dios se encarga de bajarte, de aterrizarnos, de bajarte rápidamente de cualquier fantasía de este estilo, ¿no? Fíjate, San Isidro, una diócesis de carácter urbano, prácticamente totalmente poblada. De golpe te encontrás en Rafaela, que es el campo, ¿eh? Esa adaptación, ¿te costó mucho? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que, con vos hemos compartido muchas veces, mis primeros tiempos en Rafaela, andando entre silos y tambos, me preguntaba muchas veces qué hago yo aquí, que llevo el asfalto en las venas y que he vivido toda mi vida en el Gran Buenos Aires, ¿qué hago en este lugar, no? Bueno, terminado mi servicio en Rafaela, se me ha hecho, creo entender para qué Dios me llevó a Rafaela. Tuve la gracia, creo que es gracia, de una rapidísima y gratísima entrada en el mundo rafaelino. Como tantas veces me has escuchado, han sido los años más felices de mi vida, pero creo que el secreto allí está, que en realidad yo no fui a buscar nada, simplemente fui a dejarme sorprender por Dios, que me sorprendió, haciéndome descubrir, por lo pronto, capacidades en mí que nunca había reconocido y posibilidades de ofrecer mi servicio que tampoco antes había tenido. Eso te va dando un lugar y te llena de sentido lo que sos y haces. Por otra parte, yo a 2 meses de ser ordenado sacerdote, empecé a trabajar junto a Monseñor Aguirre en el obispado, y desde ahí hasta que me fui trabajé junto con otros ministerios todo el tiempo en el obispado, de modo que la conciencia de lo que es una diócesis, lo que es una iglesia particular. Yo te decía a vos como obispo, yo vicario general, vos eras el obispo de la iglesia diocesana, yo era un amigo íntimo, porque el vicario general está muy allegado a la figura del obispo. Bueno, me parece que quizás hoy, pasado el tiempo, una de las cosas que Dios me pidió para mi servicio en Rafaela fuera ayudarle a esta diócesis a recuperar el sentido de iglesia particular, que por distintas circunstancias quizás está un poquito desdibujado. Está bien. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque. Bien, ahora tu última parte, arzobispo de Mendoza. Primero, explica un poco qué es esto de ser arzobispo, porque la gente pregunta, ¿qué diferencia entre un obispo y entre arzobispo? En realidad no hay mayor diferencia, más que una diferencia de tipo jurídico. La arquidiócesis es una diócesis que encabeza lo que se llama una provincia eclesiástica, es una agrupación de diócesis que por tanto quien la preside, en vez de ser un obispo, es un arzobispo, pero que en rigor es tan obispo como el Papa o como el obispo nombrado antes de ayer. La gente a veces cuando se queja, alguna vez ha dicho, alguna persona enojada, me voy a quejar al cardenal, vaya a quejarse al cardenal, el cardenal no tiene ningún poder sobre nosotros. Sí, quizás lo que no se termine de entender, que en realidad cada obispo en su diócesis es el vicario de Cristo y por tanto la última autoridad, sobre quien solo está el Papa. Para algunas cosas las diócesis se agrupan y entonces en ese contexto de agrupación no es que tenga el arzobispo autoridad sobre el obispo de la diócesis, pero es un punto de referencia. Pongo un ejemplo típico que es si se muere repentinamente el obispo de una diócesis y no se puede elegir inmediatamente lo que llama el administrador diocesano,
es el arzobispo el que tiene que designar a un sacerdote de esa diócesis. Es decir, para algunas cosas muy puntuales tiene una intervención también muy puntual, no es que es una autoridad por encima del obispo de la diócesis. ¿Cuáles son las diócesis que son, como se llaman, sufragáneas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son de Mendoza? San Rafael, que está al sur de la arquidiócesis, y Neuquén, que está más al sur todavía. Claro. O sea, vos tenés prácticamente las 2/3 partes de Mendoza de la provincia. La arquidiócesis de Mendoza es la mitad, geográficamente es un poco más de la mitad de la provincia hacia el norte, digamos. ¿Y en población? En población es 1,5 millones de habitantes. Es la cuarta diócesis de población del país. Y otra cosa que la gente no sabe es que a un arzobispo le dan un palio. ¿Qué es esto del palio? Bueno, el palio es un signo. Ustedes vieron que en la iglesia nos manejamos mucho con signos. Bueno, es un signo de este carácter que tiene el arzobispo, de ser un poco el que convoca en la unidad a los obispos de su provincia eclesiástica y el que a su vez garantiza la comunión de los obispos de su provincia eclesiástica con el Santo Padre. Por eso, el 29 de junio de cada año, el Papa entrega el palio, que es como una especie de cuello que se pone sobre la casulla en las celebraciones litúrgicas, que expresa que este es el arzobispo. De hecho, ese palio yo lo puedo usar en mi diócesis, en mi arquidiócesis, y en las diócesis de la provincia eclesiástica. Fuera de ahí no lo puedo usar, porque es el signo de que soy el arzobispo de esa provincia eclesiástica, ¿no? Lo interesante de esto es marcar claramente cómo los obispos somos signo de comunión. Una de las misiones fundamentales que tenemos es generar comunión de los fieles con el obispo, entre los obispos y con el Santo Padre. Y esa es una clave muy importante de la vida eclesial, ¿no? Yo creo que en todo caso la identidad más propia del obispo es ser garante y de alguna manera fuente visible de la comunión eclesial. Sin vínculo con el obispo no hay comunión en la iglesia, ¿no? Exactamente. Al interno de la iglesia particular y de la iglesia particular con el Santo Padre. Es decir, quien garantiza eclesialidad a cualquier persona, institución, estructura pastoral en una diócesis es el obispo. Porque es desde el obispo, porque esto se remonta a la idea fundacional de Jesús cuando dice a sus apóstoles, ustedes son como los cimientos sobre el cual se construye el edificio eclesial. Por tanto, en Pedro y los demás apóstoles está como asentada la comunión del edificio eclesial. Bueno, en el Papa y los sucesores y los demás obispos, todos ellos sucesores del colegio apostólico, está asentada la construcción espiritual que es la Iglesia de Dios, ¿no? Mendoza es famosa por el vino. Entre otras cosas. Por eso, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué otras particularidades tiene esta diócesis? Porque vos tuviste, fíjate, en San Isidro, ciudad. Rafaela, que era una ciudad importante con mucho campo. Y Mendoza parecería ser una especie de síntesis, una ciudad muy importante, otras ciudades también importantes, y mucha tierra, es decir, ¿cómo es sociológicamente? Es una realidad compleja que, para ser muy sincero, todavía no termino de entender, porque es una mezcla de urbano y rural que, para que ustedes se den una idea, de todo el territorio provincial en Mendoza, solo el 4.8 del territorio es oasis, es decir, está cultivado. Todo el resto es cordillera, precordillera o desierto, ¿no? Esto es un dato que nos ayuda a darnos cuenta de que hablamos, que esto uno lo percibe sensiblemente cuando llega en avión a Mendoza, porque uno va viendo desierto, marrón de desierto y de golpe manchones verdes, ahí está la gente, ¿no? Es el 5%. 4,8, sí. Era hasta hace poco tiempo el 3,0, pero ahora han actualizado los datos y algo que me llamó la atención a mí también es que hay una pastoral de pueblos originarios ahí. Digo, uno pensaba que los pueblos originarios estaban en el sur solamente. De golpe, cuando yo estuve en Mendoza, en algunas visitas, me cuenta una parte importante del territorio está tomado por pueblos originarios. En realidad ese es un tema bastante complejo porque estrictamente los huarpes, que son los primeros pobladores de aquella región, es una etnia que está bastante mestizada con criollos y hay todo un movimiento de recuperar, incluso de valorizar la cultura huarpe, pero que no termina a diferencia, por ejemplo, de otros lugares como los mapuches, como los guaraníes, que han tenido
una identidad muy fuerte y muy sostenida. En el caso del pueblo huarpe ha sido bastante, bueno, en primer lugar bastante esquilmado y además bastante mestizada, ¿no? Sin embargo, hay un trabajo interesante, y en eso la Pastoral de la Iglesia ha acompañado este proceso de recuperar todos los valores de la cultura huarpe para, bueno, para enriquecer la diversidad cultural del presente mendocino, que es bien expresivo de la realidad argentina, porque al aporte de los pueblos originarios se agrega, por supuesto, no hay que olvidarse que Mendoza, Cuyo ha sido en realidad trabajado desde Chile, ¿no? Chile, ¿no? Cuyo fue primero parte de la Capitanía General de Chile. Recién cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, la provincia de Cuyo pasa al Virreinato del Río de la Plata. ¿Y la evangelización vino de Chile también? La evangelización vino de Chile, de hecho la presencia de los agustinos, mercedarios, dominicos, los mismos jesuitas, franciscanos, todos vienen de Chile. De hecho, basta ver los nombres de muchas localidades de Mendoza, son todos nombres chilenos. Y muchas expresiones que usan los mendocinos son de origen chileno. Bueno, pero a esa matriz originaria, pueblos originarios y colonización española, se añaden sucesivamente las distintas corrientes migratorias que han habido en Argentina, italianos, mucha presencia sirio-libanesa, y a lo largo del siglo XX en distintas corrientes migratorias de España, Italia, y en las últimas décadas una importantísima presencia de comunidades de origen boliviano. Hay lugares de Mendoza que uno se siente que está caminando en medio Bolivia, ¿no? Peruanos, hay muchos también, bueno, me estoy olvidando, antes que los bolivianos, los chilenos, llegaron los chilenos, ahora menos. Ahora la presencia así de latinoamericanos más fuerte es bolivianos y peruanos, y también hay una presencia importante de colombianos. Esto es interesante, un obispo que murió ya, que es Monseñor Yagüinta, decía que Argentina, que era un país que estaba muy unido a Europa, en algún momento iba a volver a ser parte de Latinoamérica, ¿no? Y la gente, no sé hasta qué punto toma conciencia de esto que acabas de decir, que me parece tan importante, como Argentina sigue siendo un país abierto a la inmigración y la gente viene porque consigue trabajo, encuentra trabajo, ¿no? Los que son trabajadores. Bueno, pero resulta ser que este palio del que hablábamos antes lo entrega al Papa, y tuviste entonces que estar con Francisco prácticamente a poco tiempo de haber sido elegido. Tenemos 2 o 3 minutos finales. Contá cómo fue ese encuentro. Bueno, fue un encuentro realmente muy fuerte, como decíamos, con los otros arzobispos argentinos que recibimos. El palio fue un peculiar desafío a la propia fe, ¿no? Primero porque uno mismo se siente, uno esto lo ha visto muchas veces de otros, sentirse uno entre los que están recibiendo el palio es realmente muy, muy movilizador, pero más cuando uno levantaba la vista, el que te entregaba el palio era Bergoglio, a quien conocemos desde hace tiempo, ¿no? Una anécdota un poco risueña, pero que creo que es ilustrativa del personaje, fue que yo tenía preparado una frase para decirle en función de lo que recibía, que el palio es signo de la fe que recibimos y cuyo garante es el Papa, y al mismo tiempo signo de la comunión con él. Entonces yo, cuando recibí el palio que él me lo estaba poniendo, le dije, bueno, confírmame en la fe y contá con mi colaboración. Su respuesta fue, bueno, y con esto descorchate una botella de vino mendocino, con lo cual le rompimos todo el protocolo a ese momento, largamos la carcajada los dos, que después ha quedado plasmado en una foto que nos sacaron en ese momento, ¿no? Así que fue una cosa así muy, muy, por un lado, movilizadora de la propia fe, y al mismo tiempo, como son las cosas de la fe, muy humana, muy cercana, muy, muy cálida y muy como siempre fue, ¿no? Bueno, una gracia de Dios realmente. Y te agradezco mucho tu presencia aquí. Creo que ha sido muy ilustrativa. De paso, muchos feligreses de San Isidro te van a volver a ver, aunque sea por televisión. Bueno, bendito sea Dios, y un saludo para todos los amigos a través de este medio.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bien, Monseñor Casareto, nos encontramos en este último momento del programa. Escuchábamos a este arzobispo de Mendoza, Monseñor Francini, cómo recorrió desde sacerdote, desde seminarista, a llegar ahí. Me gustaría hablar un poco de su historia también, ¿no? Él habló del amor y de la sensación que fue recibir la noticia, ¿no? ¿Qué sintió usted cuando le dijeron que iba a ser obispo? Primero, recordar también que Francini fue exalumno del Marín. Ah, sí, también exalumno. Así que el Marín tiene algunos exalumnos obispos, señor, sí, pero señor. Claro, la clave que le ha dado él fue cuando habló de la dimensión pastoral, ¿no? Incluso cuando él habló de recibir el palio, que es un signo de la unidad y de la comunión. Me parece que yo tomaría como resumen de toda su exposición la clave de lo que significa ser obispo, ¿no? El obispo es el gestor de la unidad, el gestor de la comunión, para estar en la iglesia que estar en comunión con el obispo. Y no es solamente, digamos, el que controla, la comunidad controla si se da esta unidad o no se da, sino que es un signo. Esto responde al modo como Jesús quiso que fuera su iglesia, ¿no? Una animada por el Espíritu Santo, pero concretada en hombres que están también animados por el Espíritu, ¿no? Bueno, me parece que esto lo dejó muy claro y me parece que todos podemos, de alguna manera, después de esta conversación que tuvo con nosotros, darnos un poquito más cuenta de cuál es la misión de un obispo. También muy importante mostrar que no se trata de una carrera. Claro, eso fue muy claro. En su caso, el palio, ¿quién se lo entregó? No, yo no soy arzobispo. Ah, entonces, no, por no ser solamente arzobispo. los arzobispos. No ser... En el caso nuestro, el arzobispo es el de Buenos Aires y todas las diócesis que están alrededor de Buenos Aires son las sufragáneas de ese arzobispado. Y usted que le habló a la gente de San Isidro, que Monseñor Francini saludó y demás, usted que es hombre de San Isidro, hoy usted, a ver, ubíqueme, es obispo emérito. Emérito. A ver, cuénteme un poquito en qué consiste. Emérito consiste en que ya no tengo una diócesis a mi cargo. Sigo siendo obispo, pero no tengo la jurisdicción diocesana a mi cargo. Entonces, sigo siendo ser de los apóstoles, puedo celebrar los sacramentos, puedo realizar toda la misión evangelizadora, pero ya no tengo una jurisdicción. Es como un párroco que cumple 75 años, deja su parroquia, pero sigue siendo sacerdote. Pero como dijo Monseñor Francini, sigue siendo el servicio el objetivo, ¿no?, de todos ustedes. Así es. Gracias, Monseñor Casareto. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. La semana que viene nos volvemos a encontrar para hacer juntos En qué creen los que creen.